Listo. Ya estamos en vivo y en directo desde la sede o el antiguo salón de actos de lo que es o era la institución educativa denominada Colegio San Esteban. En este momento donde la ciudadanía se ha postrado al interior de esta infraestructura que se encuentra ubicada en la calle 7 de noviembre, justamente en las cercanías del Sindicato de Obreros Municipales de nuestro cantón. Les damos la bienvenida a todos ustedes y un breve bosquejo de lo que sería la introducción para dar a conocer los pormenores de lo que se va a dar aquí en Radio Amistad, la 97.5, La Única TV y también el grupo o el movimiento Voto con Identidad. Vamos a dar a todos ustedes el agradecimiento correspondiente, dado que este es un esfuerzo entre Radio Amistad, la 97.5, el grupo Intercom con su canal de televisión La Única TV y Voto con Identidad. Cuando tenemos las 6 horas y 6 minutos, 6 horas y 6 minutos, mi nombre es Darwin Toapanta Saltos. Les agradecemos a todos ustedes por estar pendientes de la seriedad de esta alianza que se ha formado aquí en Naranjal para dar a conocer los pormenores o los argumentos de todos nuestros candidatos, sobre todo los que son naranjaleños y que obviamente van a argumentar todo su contenido, sus propuestas para la asamblea, propuestas que definirán con la aprobación de las mismas, transformadas en leyes, en el beneficio de la colectividad. Por esa razón, hemos hecho esta alianza con la 97.5, Intercom, La Única TV y Voto con Identidad. Gracias una vez más por preferir a la 97.5, la radio que nos une. Y también La Única TV, se menciona el canal que nos une. Conservamos o llevamos el mismo lema. Parece que en común tenemos eso bien definido. Vamos a dar inicio, ya en breve se puede observar a través de las redes sociales a los 4 candidatos presentes que están aquí. Asistieron previamente, estuvieron alrededor de las 5 horas arribando, a las 5 horas y 30 también arribaron los demás candidatos. Debemos de recalcar o mencionar que la candidata Lioba Cuesta no se encuentra, presentó formalmente su excusa, dado que se dio que estaba argumentando todo aquello que vamos a dar a conocer a través del licenciado. Vamos en este momento a enlazarnos en vivo y en directo, a pesar de que ya estamos con el video, a través de La Única TV. Vamos a enlazarnos con la radio, la 97.5, a nuestros compañeros allá en estudios centrales, que se pongan atentos, que estén atentos. Vamos a hacer o crear la conectividad para poder transmitir a todos nuestros oyentes. Muy buenas tardes a todos presentes, muy buenas tardes a todos quienes se están uniendo a la transmisión de este diálogo electoral que tendremos con los candidatos a la Asamblea Nacional por el Distrito 4 de la provincia del Guayas. Les queremos enviar un saludo a todos los cantones que conforman el distrito, a todo el país que está presenciando este debate a través de las redes sociales, a través de las cuentas de La Única TV y de Voto con Identidad, y también a todos quienes se están uniendo desde ya a la señal de la radio Amistad para la retransmisión también de este debate. Les recordamos que este es un espacio abierto de diálogo para los ciudadanos, para que puedan conocer las propuestas de los candidatos. Vamos a tener el tiempo suficiente para que ellos puedan exponernos sus planes, sus propuestas en temas puntuales que estaremos
tratando el día de hoy y pues damos por iniciado el debate. Ante todo quiero darles la bienvenida al ingeniero Fernando Vargas. Él es candidato por el Movimiento Salud y Trabajo, lista 62. Tenemos también al ingeniero Armando Coronel. Él es candidato por el partido Creo, lista 21. Tenemos también como invitado al doctor Augusto Barcia por el Partido Social Cristiano, lista 6. A Gastón Mesa, candidato por el Partido Socialista, lista 17. Y nuestra quinta invitada era la candidata Liuba Cuesta por el Movimiento Alianza País, lista 35. Ella no ha podido estar presente el día de hoy por actividades relacionadas con su campaña, pues se excusó y no estará presente el día de hoy en el debate. Explicarles muy brevemente a ustedes, a quienes se están uniendo a la señal y también al público presente, la dinámica del debate. Vamos a tener 6 rondas. La primera ronda, el tema será economía. La segunda ronda será empleo. La tercera ronda, seguridad ciudadana. La cuarta ronda será la ronda de salud. La quinta, la de derechos humanos y libertades. Y la sexta ronda, el tema será gobernabilidad. En cada ronda los candidatos tendrán 1 minuto 20 para poder exponer sus propuestas como candidatos y como partidos políticos. Posterior a ello, haré preguntas si la ocasión lo amerita y tendrán una segunda ronda para poder tener 30 segundos en los cuales harán alguna acotación, responderán a las propuestas de pronto de otro candidato o los utilizarán como el candidato considere prudente. Damos por iniciado este espacio y les damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes y a todos los que se están uniendo a la señal de La Única, Voto con Identidad y Radio Amistad en este diálogo electoral 2017. Comenzamos con la primera ronda y la primera ronda el tema es economía. A modo de diagnóstico de la situación actual y sobre sus propuestas para la reactivación económica, tendrán 1 minuto 20 por respuesta. Comenzamos con el candidato ingeniero Fernando Vargas. El tema es economía, diagnóstico de la situación actual y propuestas. El tiempo es suyo. Muy buenas tardes, televidentes, radiodifusores, amistad, público en general, candidatos, compañeros del partido. Bueno, soy el ingeniero Fernando Vargas y respecto a la economía, yo como legislador del partido Movimiento Salud y Trabajo, lista 62, hemos recibido muchos tipos de agendas, los cuales tratando en economía trataremos de impulsar las leyes, lo que es la agroindustria, el agropecuario, el transporte, la salud, todo eso legislaremos en economía, lo cual es al campesino le trataremos de ayudarlos en darle créditos para que ellos puedan sembrar sus cosechas, para que puedan tener lo que es libre acceso a los almacenes sin poderles agregar el IVA, lo cual ya que ellos son la rama actual, lo que es la parte principal del agro, y los cuales también ayudaremos a la agropecuaria, a la agricultura, los cuales habla de las camaroneras, de también los cangrejeros, todos que le daremos ámbito libre, los cuales ellos tengan, por ejemplo, libre acceso a todos con un mínimo porcentaje del interés. Candidato, ha terminado su tiempo. Tendremos una ronda para que pueda complementar su respuesta. Agradecemos su respuesta. Vamos entonces con el candidato Armando Coronel, ¿sí? Por el Movimiento Creo. El tema es economía, diagnóstico de la situación actual. Bueno, muchas gracias. Bueno, todo el Ecuador sabe cómo está la economía, destrozada. Este gobierno se ha endeudado, por eso que nosotros consideramos de que no es una época ganada, sino una época empeñada por el excesivo endeudamiento de este gobierno y sin dinero en los bolsillos de ecuatorianos. Por tanto, impuesto que ha generado este gobierno. En nuestro gobierno de Guillermo Lasso
se van a eliminar todos esos impuestos que encarecen la vida de la familia, porque el dinero en los bolsillos de los ecuatorianos es mejor que en el Estado. Más de 3.000 millones de dólares en la economía del país se va a reactivar, por lo que cada ecuatoriano podrá consumir sus alimentos, puede comprar la ropa, los electrodomésticos, la ropa, puede arreglar su vivienda. Ahí está el 1.000.000 de empleos que nosotros proponemos en los 4 años de gobierno. Candidato, ha terminado su tiempo, agradecemos su intervención y vamos entonces con el candidato Augusto Barcia por el Partido Social Cristiano. Sus propuestas, candidato. Muchísimas gracias. Quiero que se me permita felicitar a la iniciativa de este proceso democrático al licenciado Luis Garcés Coronel, directivo de Voto con Identidad, a la Única TV, a Radio Amistad y a todo este equipo humano que se está desplazando para hacer posible este proceso democrático. Felicitar a mis compañeros, doctor Vargas, ingeniero Coronel, Gastón, por este conversatorio que le hace muy bien a la democracia participativa. Considero de que hay varios tipos de economías. La economía que permite que el rico se haga más rico, la economía que permite que el rico se haga pobre y el pobre miserable, la economía que permite a los gobiernos autoritarios despojar de sus bienes a la población para crear una nueva casta de nuevos ricos o oligarcas millonarios que le permito. Y por último, aquellos que permiten crecer con dignidad en progreso y libertad. La gente se da cuenta que la situación económica no está bien cuando tú ves que en cada semáforo hay por lo menos entre 15 o 20 vendedores que tratan de venderte algo, entre ellos mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Si mi tiempo se concluye, en el tiempo que sigue vamos a continuar. Muchísimas gracias, candidato, por su intervención. Vamos a dar paso al candidato Gastón Mesa. Gastón, el tema es economía, diagnóstico de la situación actual. El tiempo es suyo. Dios nos bendiga a todos quienes estamos presentes y también quienes nos siguen a través de redes sociales, Voto con Identidad, en Facebook. Muy agradecidos por la organización de ustedes. Tuve la oportunidad de estar presente en Faxo, ustedes organizaron también algo en Guayaquil y estuve presente. Es muy importante, como dice aquí el compañero candidato, esta participación. El diagnóstico del Distrito 4 es rápido y conciso. Somos zona rural, no tenemos grandes fábricas como Quito, Guayaquil o Cuenca. Dependemos casi en un 90% de agricultura y ganadería. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque más allá de un gobierno nacional, tenemos que darle las condiciones adecuadas a nuestros campesinos. Quien le habla, biólogo de profesión, con estudios en ciencias internacionales y diplomacia, pero un campesino del recinto Chicompe, de la parte norte del Guayas, Cantón Balsar, orgullosamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle las condiciones adecuadas al campesino para que produzca más y mejor, y eso va a reactivar la economía de cada uno de los cantones, y no tener que ir a mendigar un trabajo a Guayaquil, o hacer los grandes cordones de miserias, o las famosas invasiones. Entonces, ese es el diagnóstico de la zona rural. Muchísimas gracias, candidato. Puntualizando un par de temas. Candidato Vargas, usted señaló que es necesario impulsar créditos para el sector agropecuario y que se eliminaría el IVA a las actividades relacionadas a la cosecha. Con este tema específico me gustaría que nos comente un poco en qué consiste el sistema de créditos para el sector agropecuario y la eliminación del IVA para las cosechas de los campesinos. Bueno, para el crédito se le daría crédito a los agropecuarios por medio del Ban Ecuador. Trataríamos de impulsar leyes para que el agricultor extienda, meta sus papeles, haga un crédito para el cual tenga su cosecha y no le cobren las tasas elevadas de intereses que se acostumbra a cobrar, sino que le cobren la menor tasa posible para que él pueda tener
su producción y mejorar toda su economía en el producto y que pueda así él producir con calidad y perseverancia para todos los ecuatorianos, es decir, llegaría a todo el Ecuador completo. Muchísimas gracias, candidato. Candidato Armando Coronel, usted tocó el tema del endeudamiento, la deuda pública, la reducción de impuestos. De llegar a la Asamblea, ¿qué proyectos de ley específicamente impulsaría para reducir el tema del endeudamiento y la reducción progresiva de los impuestos? Bueno, la deuda hay que renegociarlo porque hay un excesivo monto de deuda y para poder manejar la economía tenemos que llegar a nuevos acuerdos con los organismos que nos han dado el crédito y uno de los países que más financiamiento ha dado es China. Hay que renegociar con los chinos para que exista dinero para poder moverse con la economía del Estado. Y los impuestos vamos a eliminarlos, la salvaguardia, la sobretasa arancelaria, la salida de las divisas, el impuesto a la salida de divisas. Todos esos impuestos van a inyectar liquidez a la economía, liquidez a las empresas, eliminando el anticipo de impuesto a la renta. Es una forma de cálculo realmente inadecuada que deja sin liquidez a las empresas y ahí donde está la generación de empleo. Muchísimas gracias, candidato. Candidato Augusto Barcia, usted en su declaración habló de unos llamados nuevos ricos y que los grupos vulnerables están en situación de... Están más expuestos que nunca, ¿no? Estaba hablando de que puede encontrar personas en los semáforos trabajando, hablando de mujeres embarazadas, personas de la tercera edad. En torno a lo económico, ¿cómo es su visión como futuro, como potencial asambleísta, una economía que contemple a los grupos vulnerables? ¿Qué acciones impulsaría en este campo? El problema es que el gobierno quiere resolverlo todo. Debemos de entender que el gobierno no es dueño de nada, pero lo administra, y eso está muy bien. Quienes generamos riqueza somos los productores, son los empresarios, es la empresa privada. Si no hay confianza, no hay productividad. Si nos están poniendo tantos impuestos, entonces hay una desatención y obviamente no va a haber producción. Al bajar el Producto Interno Bruto, de esta manera baja el costo de producción, baja el empleo y obviamente perdemos competitividad. Entonces, de tal manera que tenemos que retornar atrás para cambiar esa forma estatista, vertical que tiene el Estado de quererse hacer dueño de la parte privada. Muchísimas gracias, candidato. Candidato Gastón Mesa, en su discurso podemos señalar un punto interesante que es dar autonomía a los campesinos y generar las condiciones adecuadas para que ellos puedan tener sus cultivos y pues tener una mayor liquidez. ¿Qué proyectos impulsaría desde la Asamblea para mejorar la autonomía de los campesinos y las condiciones adecuadas de la cosecha? Sin desmerecer lo que acaban de decir nuestros contertulios del tema de la empresa, etcétera, de los impuestos, porque es verdad, vamos a legislar a nivel nacional, pero siempre tenemos que recordar a quienes representamos. En nuestro caso representamos al sector rural. Los 21 cantones tenemos que verlo de esa manera, como la ruralidad de la provincia del Guaya, la provincia más productiva. El principal proyecto de nosotros es reformar el COOTAC, agregar un artículo en la ley que diga que la mitad del dinero que maneja la prefectura sea directamente para caminos vecinales. Y no crea que esto es solamente en Guayas. Un candidato de otro partido en Quito, en Pichincha, propuso exactamente lo mismo. Significa que todas las prefecturas tienen que darle prioridad a los caminos vecinales. ¿De qué vale que el agricultor se endeude y aún vaya a rogar al famoso Banco de Tormento, que aunque cambió nomás el nombre, soy autocrítico? No crean que porque soy de la lista 17 creo que está todo bien, no. Si fuera así yo no participaría, un campesino como yo no estuviera participando de candidato. Entonces, ¿a qué es lo que vamos? El 50% mínimo será para caminos vecinales. De nada vale que el agricultor se endeude si no tiene cómo sacar su cosecha. De nada vale que el agricultor se endeude si cuando empieza a llover los caminos de tierra ya no sirven, no tiene cómo ingresar los insumos, las semillas.
Entonces vamos hacia esa ruralidad a través de las vías de comunicación, caminos vecinales, tal como lo dice el artículo 263 de la Constitución. Numeral 2, exclusiva responsabilidad de la prefectura. No queremos cabalgatas, no queremos rodeo montubio, no queremos perritos y gatitos que atiendan. Eso es competencia de otras instituciones. Muchísimas gracias, candidato, por su declaración. Vamos a entrar a la segunda ronda. El tema es empleo. La dinámica es la misma. Tendrán 1 minuto 20 para dar sus propuestas y posteriormente una ronda de 30 segundos para complementar a las mismas. Vamos a hablar de empleo. Comenzamos con candidato Fernando Vargas. ¿Qué tiene que decirnos sobre el empleo en la provincia? Generaremos empleo, legislando una ley que puedan los menores de edad trabajar y los adultos mayores que no estén inmisos a la edad por la edad, porque hay una ley que han creado y la cual nosotros yo como candidato de la lista 62 voy a legislar y trataré de apoyar a la ley, que cómo va a creer que sea justo que un padre de familia que tenga 45 a 50 años no pueda más trabajar, se le cierre la puerta, por lo cual legislaremos ¿para qué? Para que esa ley no se base a la edad, sino que se base a la edad de que el campesino o el padre o el ser humano diga, hasta aquí trabajo, ya no me dan malas fuerzas. Ustedes ven tanta pobreza, ¿por qué? Porque hay muchos padres que se les cierran las puertas y no se les abren lo como debe de ser. Los menores de edad, trabajar desde la edad de 12 años para que ellos puedan también generar un ingreso económico a toda la familia, ayudar a la familia para que no exista un alto índice de desempleo y abrirse las puertas de trabajo en todas las empresas y generar más empresas en el Ecuador. Ha concluido su tiempo, candidato. Vamos a continuar con el candidato Armando Coronel del Movimiento Creo. El tema de desempleo, candidato, ¿qué tiene que decir al respecto? Bueno, el gobierno de Guillermo Lasso es el gobierno del empleo y los ecuatorianos lo están tomando de esa forma. 1 millón de empleo en los 4 años de gobierno, reactivando la economía, reactivando el sector agropecuario, que es el sector que da de comer a la gente y el sector que más fuentes de trabajo, porque un gobierno de confianza atrae la inversión privada, atrae la inversión extranjera y se abren nuevas empresas, nuevas fábricas, nuevos emprendimientos y ahí está el empleo para todos los ecuatorianos, para los jóvenes, para los adultos, para las mujeres, para los hombres. Este gobierno de Guillermo Lasso es el gobierno del empleo. Por eso, 1 millón de empleos en los 4 años de gobierno y el público, la gente lo cree porque Guillermo Lasso sabe cómo hacerlo. Nosotros nos identificamos también con Guillermo Lasso porque nosotros también hemos creado muchísimas fuentes de trabajo con nuestra actividad, con la actividad empresarial en diferentes cantones, en diferentes partes del Ecuador. Muchas gracias, candidato. Vamos con el candidato Augusto Barcia. El tema es empleo. Sus propuestas, candidato. Dentro de las funciones dadas en el artículo 120 de la Constitución, no está la de los asambleístas generar fuentes de empleo, sino justamente legislar a favor de que se den esas plazas laborales. Las situaciones que he escuchado de parte de los señores panelistas es justamente un sinnúmero de actividades, pero si no partimos desde reformar la parte de la Constitución, porque al campesino no tan solo hay que darle crédito, al campesino no tan solo hay que mejorar la semilla, hay que darle valor agregado porque el 60% se dedican a la agricultura y no tan solo depender de los precios del petróleo, que el barril está a $40, ha subido un poco y ha permitido mantener la economía. El desempleo está a la vista y comencé diciendo que es ver a las personas, como ustedes, como nosotros, vendiendo en los semáforos, curtiéndose en el sol. Es duro en esta campaña, compañeros, que hemos salido y el sol canicular que nos está afectando y esa gente está todos los días para ganarse unos cuantos centavos. De tal manera que nosotros tenemos que legislar a favor de que se cumplan las garantías sociales para que venga el empleo,
obviamente las fuentes de empleo son dos nada más, el sector privado y el sector público. Y el sector público está, pero con tantos ministerios, tantas subsecretarías, ya no aguantan más. Entonces hay que crear y generar nuevas plazas de empleo. Y esas plazas justamente vienen con leyes accesibles que permitan al empresario mejorar y hacer más accesible la... Ha concluido su tiempo, candidato, agradecemos su respuesta. Es turno del candidato Gastón Mesa. El tema es empleo, Gastón, sus propuestas. Nosotros insistimos en el tema reforma integral al sector rural. Por eso en mi primera intervención no solo hablo de la agricultura, hablo de la vialidad rural. ¿Por qué hablo de reforma integral? Hay que darle crédito a tiempo, hay que darle acceso a tecnología nueva al campesino, al agricultor. Hay que darle acceso a buena comercialización. ¿De qué vale nuevamente que se esfuerce? Compre una semilla que produce más, si el intermediario, el comercializador, es el que se lleva la mayor ganancia? Entonces el agricultor queda endeudado e incluso a veces hasta pierde la tierra. En cuanto al tema de darle valor agregado, proponemos implementar proyectos a través de las leyes, por supuesto, del tema de agricultura familiar en la cual se le dé valor agregado. Solo pongo un ejemplo para graficar lo que digo. El precio de sustentación está entre 15 y 16 dólares del tema del maíz. Pero cuando usted lo va a vender le pagan entre 10 y 12 dólares porque supuestamente está húmedo y tiene exceso de impurezas. Pero una maíz sabrosa le vale $1.25 en la tienda a la libra. Usted vendiéndola a $1, dejándole 25 centavos para el de la tienda, significa $1 por 100 libras, $100 un quintal de maíz procesado, harina de maíz. Entonces vamos hacia ese proceso de darle también valor agregado desde el campo. Muchísimas gracias, candidato, por su intervención. Vamos a ir entonces a la ronda complementaria. Candidato Vargas, usted tocó un tema interesante que es el trabajo en menores de edad. ¿Considera usted que generar la posibilidad de que los menores de edad trabajen no interfiere tal vez con los derechos fundamentales del menor, que sean el acceso a la educación, por ejemplo, y demás temas afines? ¿Puede un menor de edad trabajar sin desertar de su educación? Todo es posible. Todo es posible que un menor pueda trabajar medio tiempo y medio tiempo el estudio. Hay muchos menores de edad que ellos ya no desean estudiar y todos esos menores de edad los encontramos en la calle, y los cuales ellos, si ya no desean estudiar, se les abren las puertas se les abren las puertas en el trabajo, en el campo. Pero no hablemos solamente del campo, ellos también pueden generar empleo en un alto comercial. Solamente estamos hablando de los agricultores, los cuales también, un menor de edad también tiene las posibilidades de llegar más adelante al futuro. Y qué más bonito fuera que el estudiante estudiara y trabajara al mismo tiempo, que sí se lo puede hacer, siempre y cuando el menor de edad ponga esfuerzo, un cariño al estudio y al trabajo. Ha concluido su tiempo, candidato, muchas gracias. Candidato Armando Coronel, usted menciona la propuesta de su partido de 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. De llegar a la asamblea, ¿qué sectores considera usted que son las principales fuentes generadoras de empleo y que tienen que potencializarse? Bueno, en el sector privado hay muchas áreas en las que se van a generar empleos, nuevas fábricas, nuevos negocios y sobre todo en el sector agropecuario. Ahí están las fuentes de trabajo, también la creación de zonas francas donde se van a impulsar proyectos en el sector privado y con la condición de que durante 30 años no paguen impuesto a la renta. Ahí va a haber inversión privada, va a generarse trabajo y también, por ejemplo, en el sector turístico, en el sector de la salud, creando estas zonas francas, habrá trabajo y también se va a tener esos centros de salud para poder atender a la población, porque se va a dar un porcentaje para que
sea utilizada para el sector público, el 30% de la instalación implementada. Ha concluido su tiempo, candidato, muchas gracias. Candidato Augusto Barcia, usted señala la importancia de el rol legislador de un asambleísta en torno a la creación de leyes que fomenten el empleo. Menciona algo que, bueno, es correcto, y es que un asambleísta no tiene la capacidad de poder generar empleo. Sin embargo, como legislador, ¿qué leyes impulsaría para fomentar el empleo en el Ecuador? Primero, hay que devolverle a los ecuatorianos lo que le han quitado y darle lo que le han negado. Tenemos que derogar, tenemos que enmendar, tenemos que corregir algunas cosas, sobre todo el Código de la Producción, que le ponen un techo a las utilidades, es decir, hasta ahí no más puede crecer. Nosotros tenemos que disminuir el impuesto, devolver la parte del adelanto del impuesto a la renta, bajar el IVA a como estaba y disminuir la carga tributaria para crear justamente incentivos para poder lograr esto. Yo mencioné una palabra clave que se llama confianza. Si no hay participación, no hay confianza, esto no va a funcionar. Agradecemos su respuesta, candidato. Candidato Mesa. Proyectos relacionados a una agricultura familiar. ¿Nos podría comentar un poco más sobre la agricultura familiar? Sí, pero justamente Estamos teniendo en este rato una hecho el momento y pedimos disculpas al candidato para la realización de sí, tienen un minuto 20 para dar sus respuestas. Posteriormente después de una ronda de 30 segundos para que puedan complementar sus respuestas. Nos acompañan aquí el ingeniero Fernando Vargas por el Movimiento Salud y Trabajo. Retomamos entonces retomamos entonces la intervención del candidato Mesa. Les mencionaba tenemos un solo micrófono, ¿no? Entonces esto vamos a utilizar. Sí. bien. Me gustaría, los primeros segundos, hacer una pequeña deriva y el tema de la salvaguardia que se habló en la primera ronda. Ya sabemos que va a ser derogado, porque eran medidas temporales. Entonces no creo pertinente que tanto los candidatos opositores a nivel de presidente o asambleísta nombren ese tema, porque no es adecuado proponer algo que se va a dar indiferente de quién gobierne. Con respecto a lo que ustedes plantean, lo que se busca es que el núcleo de la sociedad es la familia, ¿cierto? El primer grupo asociativo es la familia. Entonces que eso también genere pequeñas microempresas. Y yo insisto en el tema rural, porque veámonos que estamos en la zona rural netamente. Es verdad que tenemos zona urbana, pero naranjado depende del 90% de lo que se produce en la agricultura. Cuando cae el tema de la producción, va a caer todo el comercio interno. Ha concluido su tiempo, candidato. Agradecemos su intervención. Disculpas por las fallas técnicas. Continuamos con la siguiente ronda. Vamos a la siguiente ronda. Vamos a entrar a la tercera ronda entonces, candidatos. El tema en la tercera ronda. Vamos a una pausa entonces. Vamos a una pausa comercial este rato y volvemos con la tercera ronda, que será la ronda de seguridad ciudadana. Compañeros, allá en estudios astrales les he hecho. Exacto.
¿Listos? Me indican, yo les doy la afirmación desde aquí, con el audio. ¿Sí? Adelante. Volvemos entonces con este diálogo electoral 2017. Estamos con los candidatos del distrito 4 de la provincia del Guayas. Ellos son candidatos a la Asamblea Nacional. Tenemos aquí presente al candidato Fernando Vargas por el Movimiento Salud y Trabajo, lista 62, al ingeniero Armando Coronel por el partido Creo, lista 21, al doctor Augusto Barcia por el Partido Social Cristiano, lista 6, a el biólogo Gastón Mesa por el Partido Socialista, lista 17. Retomamos esta tercera ronda y el tema del cual íbamos a hablar era seguridad ciudadana. El formato es el mismo, tienen 1 minuto 20 para extender sus propuestas. Si alguno de los candidatos tiene alguna réplica sobre la ronda anterior, podrá entrar dentro de su 1 minuto 20 de respuesta. El tema de seguridad ciudadana, candidato Vargas, ¿cuál es su propuesta? Nosotros como legisladores, porque vamos a legislar leyes, legislaremos una ley que favorezca más implementar a los policías para que haya seguridad. Legislaremos una ley para que en cada cantones, poblaciones, ciudades, existan un comité de barrio seguro, por lo cuales generaremos seguridad. ¿Y qué mejor seguridad que le daremos al Ecuador? Es llevada de la mano con el empleo, abriéndole más empleo a todos los ciudadanos. Es una mejor seguridad porque ya nadie va a pensar en andar en unos malos hábitos, sino va a pensar en andar en unos buenos hábitos, los cuales generaremos la seguridad poblacional, es decir, generaremos de los recursos un alto porcentaje para implementar la seguridad policial, generar más empleo va cogido de la mano de la seguridad. Muchísimas gracias, candidato. Pasamos entonces la palabra al candidato Armando Coronel. Sus propuestas en el tema seguridad ciudadana, candidato. Bueno, gran parte del problema de, por ejemplo, la delincuencia es la falta de trabajo, y también otro gran problema que se ha generado en la sociedad es el consumo de drogas. Por eso nosotros tenemos que hacer una reforma en el Código Integral Penal para eliminar esa tabla permitida para que pueda aportar una persona cierta cantidad de droga. Esto ha afectado a la mayor cantidad a los jóvenes. En lo que va del 2015, más de 12.000 niños entre 10 hasta 19 años han acudido con el problema de adicción a la droga en los hospitales públicos. Por eso tenemos que eliminar esa tabla que permite portar cierta cantidad de droga a los ecuatorianos. Muchísimas gracias, candidato. Damos la palabra al candidato Augusto Barcia. El tema es seguridad ciudadana. Justamente como legisladores tenemos que garantizar que haya la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana no tan solo es un problema de delincuencia, de falta de oportunidad, es un problema muy complejo que viene con la desintegración de la familia. Este gobierno se ha empeñado en dividir a la familia, cerrando las escuelas primarias, y que por cierto yo quisiera que se le acepte la propuesta, que no está incluido en la propuesta de ustedes el tema de educación, y quisiera que haya un tiempo para discutir este tema importantísimo de la educación. Cerrando las escuelas primarias rurales le han causado un problema. Los niños no pueden estudiar o tienen que viajar varios kilómetros y gastando un poco de dinero. La permisividad de la situación de las drogas le han hecho un daño, porque en el tema de las drogas hay dos temas importantes desde el punto de vista médico. Primero, el problema de la tolerancia, y la segunda de dependencia. Tolerancia significa que al principio con una poca cantidad de droga no consigues el efecto y tienes que utilizar
garantizar más negocio redondo. No sé de dónde viene un negocio, pero es un problema también de inseguridad porque los jóvenes al no tener dinero buscan recursos, asaltando, robando, etcétera. Aparte, han desarmado a la gente rural. En mi propuesta como asambleísta vamos a hacer una ley para tenencia y porte de armas para que la gente tenga protección en los campos. Muchas gracias, candidato. Vamos a dar la palabra al candidato Gastón Mesa, su propuesta en torno al tema seguridad ciudadana. Bien, solo una puntualización con respecto al candidato de la lista 21. Tenemos que como asambleístas saber que la jerarquía de las normas son Constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, acuerdos ministeriales, etc. El tema de la tabla no está enfocado dentro del Código Integral Penal. Eso está dentro de un acuerdo ministerial o de acuerdo de un decreto ejecutivo. Es decir, es el nivel de presidencia o a nivel de ministerio que pueden eliminar eso, no nosotros como legisladores. Con respecto a su pregunta, la seguridad es un mal. La Biblia dice que el principio de todos los males es el amor al dinero, pero económicamente hablando, el principio de estos males sería el tema de la desocupación. Entonces la raíz sería allí, atacar el tema de la desocupación. No solo hablo del tema de empleo, ojo, hablo de la desocupación del joven en los tiempos libres, de tener tiempo de ocio de calidad, tiempo que lo invierte en arte, en cultura, etc. Concluyo con algo. Ya en la propia Constitución habla de crearse centros de rehabilitación estatales. Eso no se ha cumplido. Entonces nosotros como asambleístas no solo tenemos que legislar, tenemos que fiscalizar, andar detrás de los funcionarios de las instituciones que cumplan lo que dice la Constitución, que es la máxima instancia que ordena cómo tiene que conducirse el país. Muchas gracias, candidato. Vamos a entrar a la ronda complementaria y por candidato tendrán 30 segundos. Candidato Vargas, usted habló sobre fortalecer a las fuerzas del orden, a la Policía Nacional, y reitera que el empleo es la principal herramienta para reducir la delincuencia. Dentro del presupuesto estatal, ¿es viable invertir más recursos en la Policía Nacional de los que se invierten actualmente, teniendo en cuenta la deuda pública actual y todo lo demás? Bueno, se implementaría. Nosotros como legisladores que vamos a legislar leyes, implementaríamos en apoyar a la seguridad, apoyándolos, dotándoles de armamento, de seguridad para la policía, pero no solamente a la policía, también implementaríamos ayudar a los empleos, en los agricultores, no solamente los agricultores, trataremos también de ayudar a los transportistas, a todos en cogido de la mano, porque todo eso conforman una seguridad, porque si no hay trabajo, no hay empleo, no hay seguridad, y qué bonito fuera que el Ecuador unido, Naranjal unido, todos, no hubiera mucha delincuencia. ¿Por qué? Porque como dicen, ya no implementaríamos más a lo que es a la policía, sino que implementaríamos más al agro, al transporte, a los caminos vecinales, abriríamos más fuentes de empleo, lo cual disminuye lo que es el robo. Ha terminado su tiempo, candidato. Agradecemos su respuesta. Pasamos al candidato Armando Coronel. Les recordamos que delante de ustedes está la persona quienes está indicando el tiempo. Ella les indicará cuando les queden 10 segundos para concluir su ronda. Candidato, tabla de consumo de drogas. El candidato Mesa le hizo una puntualización a su propuesta. El reducir el consumo de drogas es un trabajo únicamente del Estado. Eso sería una pregunta. Y la otra, si bien es cierto las drogas generan condiciones de inseguridad, pero dentro de sus planes como asambleístas, ¿qué propuestas tendrían, por ejemplo, para debilitar el narcotráfico y el microtráfico también, que se generan a raíz de la ilegalidad de las drogas también? Entonces, bueno, hay muchas cosas que hacer, por supuesto. Nosotros, como le decía, vamos a eliminar esa tabla. No se debería permitir ninguna cantidad, en realidad, como portabilidad, por muy medicina que se pueda considerar, pero no creo que sea medicina. Bueno, y
También hay otro aspecto que nosotros tenemos que regular el ingreso de personas de los países vecinos, porque eso también nos ha perjudicado mucho a la seguridad del Ecuador, porque se ha importado sicariatos, asesinatos que antes nunca se ha dado en el país. Ha terminado su tiempo, candidato, agradecemos su intervención. Pasamos al candidato Augusto Barcia. El tema de portación de armas, si podría extendernos su propuesta sobre la portación de armas, ¿no generaría esto una mayor sensación de inseguridad entre las personas o cree usted que la portación de armas es una solución viable para reducir la inseguridad? Es una alternativa que genera confianza. ¿Cómo es posible que una familia que se encuentre en el campo esté desprotegida y vayan los cuatreros, violen, roben, maten, de tal manera que se necesita que haya un cuerpo legal que garantice con algún tipo de exámenes previos, psicosomáticos, psicológicos, para que tengan la permisividad de portar el arma? Pero yo quisiera que se me permita estos últimos segundos que tengo. Es lamentable como aquí en el cantón han sucedido muchísimas muertes violentas desde hace mucho tiempo, 4 o 5 años, y no se conforme el Consejo de Seguridad Ciudadana, que tanta falta hace, de tal manera que nosotros, con el rol fiscalizador, nosotros tenemos que garantizar para que eso ocurra. Un ejemplo tenemos que en pleno periodo de cambio de domicilio, se robaron las computadoras del Consejo Nacional Electoral ahí al pie del municipio, por poner un ejemplo. Muchísimas gracias, candidato. Pasamos la palabra a Gastón Mesa, candidato por la lista 17. Utilización del tiempo libre, candidato Mesa. ¿Qué propuestas tendrían en torno a este tema que usted considera también que es una causa por la cual se generan condiciones de inseguridad en la ciudadanía? Tal vez muchos asocien el término buen vivir con Freddy Heller abrazado a un árbol, pero eso no significa buen vivir. Buen vivir significa justamente que el ser humano se desarrolle integralmente. Por eso yo hablaba de tiempo de ocio, pero también me gustaría contestar un poco lo del compañero de la lista 21. Más adelante tengo entendido que vamos a hablar de derechos humanos, ¿verdad? En el artículo 13 de la Carta de Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. ¿Qué significa esto? No podemos tener un doble estándar diciendo que está mal que Donald Trump no quiera dejar ingresar a inmigrantes y lo mismo queramos hacer con los hermanos colombianos o peruanos, sin nombrar personas, de pronto nacionalidad. Entonces tenemos que entender eso. El problema de la inseguridad no es que el colombiano es el malo o el peruano. El tema es que tenemos que generar las condiciones para todas las personas que estén aquí en el Ecuador, que tengan condiciones de desarrollarse plenamente. Gracias por su intervención, candidato. Terminando la ronda de seguridad ciudadana, vamos a entrar a la próxima ronda. En esta ronda el tema es salud. Salud integral, salud en el amplio concepto de la palabra. Comenzamos nuevamente por el candidato del Movimiento Salud y Trabajo, Fernando Vargas. En el tema salud, ¿qué propuestas tiene como legislador? Legislaremos una ley para la salud, que se deje, nosotros como movimiento, llegamos a legislar una ley que permita que por cada 500 pobladores o habitantes que tenga una ciudadela, nosotros como movimiento que somos, generaremos un plan llamado Médico del Barrio, en el cual en el Médico del Barrio estamos ahorrando a que toda la ciudadanía, todos los que generen, ya dejarían de llamar al call center del hospital, porque para sacar una cita hay que esperar 1, 2, 3 meses, y si usted está con una gripe, tiene que esperar 15 días, 8 días para ser recién atendido, los cuales en el movimiento Salud y Trabajo, que tenemos el Médico del Barrio, generaremos en cada sector, equiparemos a un médico con su auxiliar, implementaremos todos los equipos necesarios que sean para que el pueblo o la ciudadela vaya sin preciso de llamar al call center, sino que vaya directamente con el médico, y el médico sea el que esté conectado con los hospitales grandes, para así poderlos trasladar sin caso de gravedad. Ha concluido su tiempo, candidato. Agradecemos por su intervención.
Vamos a dar la palabra al candidato Armando Coronel. El tema es salud. Les recordamos que tendremos una ronda nuevamente para que puedan complementar si se queda algún tema en el aire. El tema es salud, candidato, el tiempo es suyo. Bueno, nosotros en el área de salud, al inicio le dije que vamos a crear zonas francas para que venga la inversión privada en el área de salud, creando hospitales, clínicas, centros médicos, y todos los que inviertan en esta área van a estar exentos del pago de impuesto a la renta durante 30 años. Y también parte de la instalación que esté, el 30% exactamente, va a estar a disposición del Estado para que se atiendan preferentemente a todas las personas que están o son beneficiarios del bono solidario. Ahí está también la inversión privada en la salud y generando trabajo. El gobierno de Guillermo Lasso es un gobierno creativo que sabe administrar el Estado, por eso que es la mejor opción para los ecuatorianos. Agradecemos por su respuesta, candidato Coronel. Damos la palabra al candidato Augusto Barcia por el Partido Social Cristiano. El tema es la salud, candidato. Muy bien. La salud es el resultado de un sinnúmero de acciones que empieza con la propia conciencia del individuo a generar y crear ambientes saludables, o sea, su higiene personal empieza. Y luego la responsabilidad de los municipios locales para dotar de sistemas alcantarillados básicos. En este momento el 40% de la población rural carece de estructura sanitaria. O sea, sin un alcantarillado no hay salud, sin recolección sanitaria no hay salud, de basura no hay salud, ¿verdad? Entonces tenemos que, como legislador, garantizar de que aumente el presupuesto para la salud y sobre todo para la prevención de salud. Soy médico, pero a mí no me gusta que la gente se enferme. Nosotros podemos evitar, y eso significa guardar dinero para evitar enfermarse. Estoy muy de acuerdo con la propuesta del compañero Vargas de crear los médicos de familia, pero hay que articular los comités de salud y darle responsabilidad a cada sitio poblado para que se articule con los consejos cantonales de la salud y de esa manera crear políticas públicas para garantizar y ayudar para que la gente no esté sufriendo, esperando un turno, esperando algo. Lo que se quiere es justamente las enfermedades catastróficas, las enfermedades crónico-degenerativas. El médico de la comunidad o el médico de la familia, que puede usarse cualquier nombre, va a ser el responsable que si un diabético tenga un pie diabético, con una hipertensión tenga una enfermedad de tipo vascular. Ha concluido su tiempo, candidato. Damos la palabra al candidato Gastón Mesa. El tema es salud. Gastón Mesa, el tiempo es suyo. Fernando bien plantea el tema de pronto el médico del barrio, un médico cercano a la comunidad. Pero esa idea es tomada de Cuba, pues. La Cuba tan satanizada, la Cuba socialista. De allá viene esa idea, el médico del barrio. Entonces pongámonos de acuerdo. Al contratar más médicos significa más egreso o más gasto del Estado. Entonces, pongámonos de acuerdo. Necesitamos que el Estado crezca, que crezca el número de burócratas, porque los médicos son burócratas, los médicos estatales. Con respecto a Armando, él habla de menos impuestos para que vengan clínicas privadas. Desafortunadamente allí se ve la mentalidad o ideología de Creo, que todo lo ve como un negocio. Entonces él dice, al bajar impuestos vienen más clínicas y atienden mejor a los médicos, pero eso ya lo vivimos en los años 90. En los años 90 cuando se quiso incluso privatizar el IES, afortunadamente el pueblo le dijo no en 1995 a Cito Durán Ballén, no privatizar la salud, porque eso es un derecho humano y es el Estado el que tiene que encargarse de eso. Entonces seamos coherentes en ese aspecto. Hay temas que no puede estar a merced de la propiedad privada, porque aún el ciudadano común, el pobre, a veces ni siquiera tiene para alimentarse, peor para poder pagar, o aunque digan que van a dar un porcentaje gratuito en esas clínicas. Ha terminado su tiempo, candidato, gracias. Vamos a la ronda complementaria. Candidato, usted hablaba de su plan médico del barrio. ¿Puede extender esto o tiene 30 segundos para complementar su intervención? Bueno, compañero Gastón, con el debido respeto, compañero, usted dice que implementemos, yo como candidato implementaremos lo que es el médico del barrio. Usted dice que es la propuesta de Cuba, pero no nos iremos tan lejos a Cuba, porque aquí en el Ecuador
hay médicos que son especializados. Tenemos fuentes de mano propia en el Ecuador, que vemos tantos médicos que migran a otros países para que sean tomados en cuenta. Qué bonito sea que nosotros como legisladores, le abramos la puerta a esos médicos para que regresen. Son médicos ecuatorianos que también tienen las mismas características y el movimiento de pensar, de salvar la vida del ser humano. No solamente tratemos de que sean médicos de extranjeros, porque aquí también hay hartas manos que podemos ser como médicos ecuatorianos. Agradecemos su tiempo, candidato. Le damos la palabra al candidato Armando Coronel para que complemente su intervención. Usted hablaba de zonas francas en la salud. Complemente su respuesta y puede replicar también a los señalamientos de los otros candidatos. Bueno, las zonas francas se van a hacer en todo el país, no solo como en este momento se habla de zonas como las que han sido afectadas por el terremoto. En estas áreas de la salud y del turismo se van a crear esas zonas francas para que se incentive la inversión privada en estas áreas y sean un aliado, un soporte para el gobierno. Pero eso no quiere decir que vamos a despreocuparnos, a desatender la salud pública. Es más bien, tenemos que fortalecerle, dándole medicinas a los hospitales, a los centros médicos, que en este momento la gente puede ir a los hospitales, pero no tiene los medicamentos, solamente tienen un tipo de medicamento, pero no para aliviarle como antibióticos o ni siquiera antiparasitarios para Ha terminado su tiempo, candidato. Agradecemos su intervención. Damos la palabra al candidato Augusto Barcia para que pueda complementar su respuesta. Nosotros tenemos que desarrollarnos como país y la recomendación que da la Organización Mundial de la Salud es que deben de haber 2 camas por cada 10.000 habitantes. Para una población como la de Naranjal, que tiene 70.000 habitantes, le corresponde un hospital de 140 camas y alrededor de 54 médicos especialistas. Debe haber un programa que cubra desde el momento de nacer, desde el momento de la concepción, y atención prioritaria sobre todo a las personas de la tercera edad, a los jubilados y a los discapacitados. Gracias, candidato, por su respuesta. Candidato Gastón Mesa, tiene 30 segundos para complementar su respuesta en la ronda anterior. Todo el público que nos escucha sabe que nunca dije que traer médicos de Cuba, no, dije la idea desde allá, complementando. ¿Qué es lo que sucede, hermanos guayacenses en este caso? El tema de la salud tiene que seguir regido por el Estado, pero darle más recursos, no solamente económicos, como lo dice un doctor, alguien que sabe la materia, sino también en el tema de talento humano. Es verdad, retornar de pronto a los médicos que están en Chile, que retornen, pero necesitamos que más médicos incorporen en la planta de la medicina estatal. Yo seré el primero que apoyaría un proyecto como el suyo, compañero. Ha terminado su tiempo, candidato. Agradecemos su intervención y vamos a entrar a la siguiente ronda. El tema de la próxima ronda es derechos humanos y libertades, ¿sí? Tienen 1 minuto 20 para dar sus propuestas y luego pues tendremos una ronda complementaria. Derechos humanos y libertades. ¿Qué tiene que decir al respecto, candidato Vargas? Derechos tenemos todos los ciudadanos, los cuales tenemos derecho a vivir, derecho a la seguridad y derecho a la salud. Uno de mis puntos de vista, si yo llegase a ser asambleísta, qué bonito fuera por el Movimiento Salud y Trabajo Lista 62, lo primero que implementaría es la seguridad, lo cual es la libertad del ser humano, lo cual es mediante, por ejemplo, va también, vuelvo y le repito, cogido de la mano. Qué bonito fuera que uno que salga, por ejemplo, del centro de la rehabilitación, salen con el marcado de por vida con el récord policial sucio, como se dicen. Qué bonito fuera que la gente de las entidades públicas y privadas no se fijaran solamente en lo que es en el récord, sino se fijaran en la facultad que tiene el ser humano para poder laborar, ya sea en entidades públicas, entidades bancarias o en las mismas empresas. ¿Por cuál el motivo de que trataríamos de legislar esa ley? Que se tome en cuenta a los que están en libertad, a los que están recién saliendo en libertades, porque esos seres son seres humanos y necesitan laborar. Y además, qué bonito fuera que esa persona se dedicara a trabajar y ya no
Ha concluido su tiempo, candidato. Tendremos 30 segundos al finalizar la ronda para que pueda complementar su intervención. La palabra es suya, candidato coronel. Derechos humanos y libertades. Bueno, todos sabemos, los ecuatorianos, que en este momento las libertades han sido realmente apartadas de cada uno de nosotros, inclusive los medios de comunicación tienen una ley que impide, que coarta, y por eso que incluso los actos de corrupción de este gobierno poco a poco se van descubriendo, aunque sea con medios de comunicación de afuera. Por eso nosotros vamos a echar al tacho de la basura esa ley de comunicación, porque nosotros queremos tener una prensa libre, con periodistas serios, independientes, que sean el mejor aliado para un gobierno serio, para que no exista corrupción, para despejar la corrupción y no como en este momento, si alguien denuncia un acto de corrupción es perseguido con la justicia porque no hay libertades, hay un totalitarismo en el Ecuador. A quien denunció los actos de corrupción del petróleo lo han perseguido con la justicia y lo han sancionado e incluso no pudo participar por haberle ha concluido su tiempo, a través de la justicia perseguido. Ha concluido su tiempo, candidato. Vamos a dar la palabra al candidato Augusto Barcia. El tiempo es suyo, candidato. Todos los seres humanos nacemos iguales en dignidad y derecho, y tal como están dotados de conciencia y razón, debemos procurar ambientes fraternos los unos con los otros. Si la libertad es un derecho fundamental, que él he recitado de memoria el artículo número 1 de la Declaración de los Derechos Humanos, si es un derecho fundamental, ¿por qué entonces, si tenemos libertad de pensamiento, libertad de asociación, libertad de culto, libertades políticas, por qué entonces no nos permiten continuar con estas libertades de pensamiento y de expresión? ¿Y por qué ponen en la Constitución de la República del Ecuador que es un bien público para manejarlo a su antojo, creando justamente una comisión o una secretaría o un departamento para tratar de contrarrestar? Yo quisiera decir que este gobierno ha tenido muchísima semejanza con los gobiernos de tipo fascista, porque tiene tres características: violencia, represión y propaganda, creando un ambiente hostil que impide el desarrollo de las libertades humanas. Muchísimas gracias, candidato Barcia, por su intervención. Damos la palabra al candidato Gastón Mesa. Derechos humanos y libertades es el tema, candidato. Siempre es importante leer la Constitución. Fernando, el artículo 11, numeral 2 de la Constitución dice que nadie puede ser discriminado por su pasado judicial. ¿Qué significa esto? Que si una persona estuvo presa y cumplió su pena, ya cumplió con la sociedad. Entonces nosotros como asambleístas lo que tenemos que hacer es eso: fiscalizar, investigar, que ninguna persona se le coarte su derecho a un trabajo porque tenga un pasado judicial. Con respecto al tema de las libertades, discrepo aquí con el doctor. Yo más bien diría, en la época de León Febres Cordero, 1984-1988, se torturaban personas por pensar diferente. No es necesario a una persona torturarla para sacar la información. Si ellos consideraban que eran terroristas, tenían que apresarlos y hacer las investigaciones, pero no tener que torturarlo. Allí sí había una represión, allí sí había un gobierno de tipo fascista, allí sí hubo un gobierno que rodeó la Corte Suprema de Justicia con tanques del ejército. Gracias, candidato. Entramos a la ronda complementaria. Candidatos tienen 30 segundos para complementar sus respuestas en la ronda. Comenzamos con usted, candidato Vargas. Compañero Gastón, respecto a la pregunta, compañero, es cierto que toda persona tenemos derecho, pero por eso nosotros como legisladores vamos a hacer que se cumpla la ley, porque en muchas empresas no se comparte, no se hace justicia,
porque todos creen que ya porque él está marcado, va a estar demarcado por vida, y se le cierra la puerta a ese ser humano, a ese padre de familia, por lo cual nosotros como legisladores vamos a estar pendientes de esa ley para que se cumpla con los reglamentos y los derechos del código que tenemos en el Ecuador. Candidato, acaba de concluir su tiempo. Le vamos a dar la palabra al candidato Armando Coronel. Tiene 30 segundos para complementar su intervención. Bueno, las libertades están coartadas también por la falta de trabajo. Por eso que en el gobierno de Guillermo Lasso va a haber trabajo para todos y ahí tenemos los derechos que a todos nos corresponden: derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, porque no hay mejor cosa que una persona se desarrolle con el esfuerzo, con la iniciativa, con el emprendimiento de cada persona. Ha concluido su tiempo, candidato. Damos la palabra al candidato Augusto Barcia. Complementar su ronda. Tiene 30 segundos, candidato. Así como la educación, la salud, también los derechos fundamentales y las libertades son importantes para sujetar la plataforma donde se desarrolla el pensamiento, donde se desarrolla la sociedad. Si solamente uno falta, se cae el país abajo. De tal manera que nosotros tenemos que garantizar, sin rencores, en una reconciliación, ni de izquierda ni derecha. La gente no le interesa ideología, la gente quiere obra, la gente quiere bienestar, y por eso es que nosotros tenemos que garantizar. Y si ustedes me permiten llegar a la Asamblea, voy a fiscalizar con la gente, para la gente, y no como los que están gobernando ahora, que están representando a un gobierno y no a un pueblo. Porque me tocó vivir la madrugada cuando estaban haciendo esto de las enmiendas que tanto le pide al pueblo que no lo haga. Tuvieron que blindarse. Sí. Gracias. Agradecemos, candidato, por su intervención. Vamos a dar la palabra al candidato Gastón Mesa para que pueda complementar su ronda. Tiene 30 segundos. El compañero de la lista 21 2 veces dijo tirar al tacho o eliminar la ley de comunicación. Yo le recuerdo a los hermanos guayacenses y a todos los ecuatorianos que gracias a la ley de comunicación existe una franja horaria en la cual ya no sacan cualquier programa en cualquier horario que le haga daño a nuestros pequeños. Esa es una pequeña diferencia importantísima para nuestra sociedad. Cosas que cambiar, por supuesto que sí. Reformemos la ley de comunicación, pero ¿por qué tirarlo al tacho de la basura? Eso es ser extremista. A los socialistas nos acusan de ser extremistas, no. Ese es un pensamiento extremista. Tirar todo como que nada vale. Candidato, acaba de terminar su intervención. Vamos a entrar entonces a la última ronda y vamos a hablar de gobernabilidad. Los partidos, mucho se ha hablado sobre la estructura del Estado, las condiciones en las que se encuentran las institucionalidades del Estado, la necesidad de hacer reformas en torno a la estructura organizativa del Estado, los poderes del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, entre otros. El funcionamiento de la ronda es el mismo, tendrán 1 minuto 20 para su intervención y posteriormente tendrán 30 segundos cada candidato para poder complementar su respuesta. En esta última ronda, candidato Vargas, ¿qué tiene que decir sobre la gobernabilidad en el Ecuador? La gobernabilidad sobre el Ecuador. Nosotros, como legisladores, formamos un papel muy importante, ya que en estas elecciones vamos a elegir presidente y asambleísta, los cuales nosotros elegimos presidente, pero vamos a gobernar junto al gobierno que entre y que haga cumplir las leyes, los cuales nosotros como legisladores vamos a estar tras del presidente, ayudándole a gobernar, viendo las leyes, reformando las leyes, esas leyes que están mal fundamentadas en este gobierno, porque hay muchas leyes que están mal reformadas, que nos atacan a todos, como es los agricultores, como transportistas, nos atacan. Entonces a eso vamos, nosotros como legisladores vamos a legislar las leyes bien, para así tener un Ecuador mejor y progresivo, junto al gobierno. Nosotros, como estamos apoyando a Lasso Páez, vamos junto a ese binomio, vamos a ejercer leyes que favorecen al Ecuador entero, no solamente a
a los bolsillos de los políticos, sino que nosotros como legisladores vamos a ser buenos y honestos legisladores, vamos a ser viadores justos para el Ecuador entero. Muchísimas gracias, candidato, por su intervención. Damos palabra al candidato Armando Coronel del Movimiento Creo. El tema es gobernabilidad. Candidato, ¿qué tiene que decir al respecto? Bueno, el Ecuador necesita generar confianza al Ecuador y al mundo entero. Por eso es tan importante retomar esa independencia de poderes, porque en este momento el gobierno está a cargo de todos los poderes. Eso es muy importante, muy indispensable. No se puede sacrificar la democracia a costa de una ingobernabilidad si no tiene todos los poderes de un gobierno. Por eso hay que ir a una reforma en la Constitución para que se pueda designar a las autoridades de los poderes, el Poder Judicial, el Poder Electoral, que no pueden estar al servicio del gobierno. Eso trae mucha inseguridad al país y por eso que ahuyenta la inversión privada. Muchísimas gracias, candidato. Damos la palabra al candidato Augusto Barcia. El tema es gobernabilidad, candidato. Muy bien, gracias, licenciado. Yo le recuerdo a este gobierno que vivimos en una república y es una república y que existen solamente dos poderes del Estado, el poder ciudadano y el poder político constituido por este gobierno, y que el Estado está formado por gobierno, población, territorio y soberanía, y todos somos Estados. Por eso es que hay una equivocación cuando se refieren al gobierno del presidente de turno, dicen el Estado. No es así, ya la describí. Y obviamente las funciones del Estado están solamente para el membrete. ¿Por qué? Porque existe un control absoluto de todas las funciones del Estado, inclusive el quinto poder de transparencia y control social, que utilizan a los funcionarios para legislar o para a favor solamente de ellos. Y yo le digo porque toda mi vida, desde que decidí ser político, he estado en las luchas populares, he estado en todos los procesos y me honré en presentar a la Asamblea de Participación Ciudadana y Control Social y hemos sido testigos que no se transmitan las causas que hacemos nosotros como Contraloría. Paso al candidato Gastón Mesa. El tema es gobernabilidad, candidato. Tiene 1 minuto 20. Recordemos la década 1996-2006, 7 presidencias. Usted más que nadie sabe que eso es nada de gobernabilidad. 2006-2016, un solo gobierno. De pronto ha habido de un extremo al otro extremo, pero depende de nosotros, la ciudadanía, los votantes, los candidatos, que llevemos a un nuevo nivel el Estado ecuatoriano. El artículo 1 de la Constitución dice que hay un solo poder del Estado. Hay 5 funciones, sí. Pero el artículo 204 también de la Constitución dice que el primer fiscalizador no es ni los asambleístas, ni el presidente de la República, ni el Consejo de Participación Ciudadana, ni la Corte de Justicia, ni la función electoral. El primer fiscalizador es el pueblo. Nosotros los socialistas hablamos de poder popular. De pronto otros hablan de poder ciudadano. Lo que tenemos que hacer es fortalecer el Consejo de Participación Ciudadana para que toda la población sea capacitada en sus derechos y obligaciones. Quien le habla, miembro del Comité por la Unidad de Balsar, emprendimos una lucha de más de 1 año y sacamos del poder al alcalde de Balsar. Entonces ahí mostramos ese poder popular, que la Constitución no quedó en letra muerta, pero depende de todos nosotros organizarnos. Que en cada cantón, en cada barrio exista un consejo barrial y en los recintos consejos recintales, tal como lo dice el COTAC. Gracias, candidato, por su intervención. Vamos a ir entonces a esta última vuelta de complementaria. Tienen 30 segundos para complementar esta ronda y dar sus conclusiones. El tiempo es suyo, candidatos. Bueno, agradezco por esta invitación a todos especialmente a todos los radioescuchas y los que nos están viendo por televisión Naranjal TV. Yo como ingeniero doy mi fe que si llego a ser legislador, trataré en ayudar
a todo mi pueblo, y los cuales trataré de no ir a estar sentado de levantamanos, sino a pelear por las leyes justas que se merece el Ecuador. Gracias de antemano y le agradezco. Soy el ingeniero Fernando Vargas, candidato de la Asamblea, lista 62. Gracias, candidato. Damos la palabra al candidato Armando Coronel. 30 segundos para complementar la ronda y sus conclusiones, candidato. Bueno, la gobernabilidad no tiene que ser sacrificada, como le decía, por la democracia. Vamos a reformar la Constitución para que los organismos de control o los poderes como el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Adjudicatura, no sea designado como está en este momento a favor y a órdenes del gobierno de la República, que con solo una sabatina ya ordena lo que tiene que hacer los jueces. Eso tiene que cambiar en el Ecuador, porque el Ecuador necesita paz, necesita tranquilidad, necesita armonía para producir, para trabajar, porque nosotros queremos más ricos en el Ecuador, no más hambre, no más miseria, no más delincuencia. Muchas gracias, candidato. Damos la palabra al candidato Barcia. 30 segundos para complementar la ronda y darnos sus conclusiones. Sí, el artículo 100 de la Constitución habla de que la voluntad ciudadana es el principio y el fin de del gobierno, de tal manera que el poder ciudadano es el que gobierna. Pero hablo de voluntad, pero que se respeten las voluntades, porque hemos tenido casos, y es evidente, yo no quiero discrepar ni entrar en ningún tipo de discusión de tipo ideológica. Yo vengo a decir a la gente lo que yo voy a hacer cuando sea legislador, es que se respete la voluntad popular el día de las elecciones, y también que no haya injerencia del Estado para fallar los jueces, que no haya injerencia del Estado para que fallen a favor cuando se cumpla un tipo de acción delictiva. Muchas gracias, candidato. Candidato Gastón Mesa, 30 segundos para sus conclusiones. Nosotros, la lista 17, ya lo hemos hecho. Si sacamos a un alcalde corrupto, no por cuenta de nosotros, presionamos y la Contraloría detectó 17 irregularidades. Ustedes le pueden buscar en Google. Contraloría destituye al alcalde de Balsar. No digo 17 para hacerme propaganda, así fue, así sucedió. Pero depende de todos nosotros un mejor país. Organicémonos. Cada mes de octubre, a nivel de junta parroquial, a nivel de alcaldía, a nivel de prefectura, existe algo que se llama el presupuesto participativo. Debemos de participar en la toma de decisiones. Democracia no es solamente cada 4 o 2 años elegir autoridades. Democracia es cada día que la ciudadanía sea parte de las decisiones, porque es el dinero de todo el pueblo, no es el dinero del presidente, del prefecto, del alcalde o de la junta parroquial. Gracias, candidato, por su intervención. Con esta ronda hemos concluido este diálogo con los candidatos a la Asamblea por el Distrito 4 de Guayas. Agradecemos la presencia del candidato Fernando Vargas, por el Movimiento Salud y Trabajo del ingeniero Armando Coronel, por el Movimiento Creo Lista 21, al doctor Augusto Barcia por el Partido Social Cristiano Lista 6 y al candidato Gastón Mesa por el Partido Socialista Lista 17. Agradecemos además a La Única TV, a Radio Amistad 97.5 FM. Somos el colectivo Voto con Identidad quienes hemos estado a cargo de la moderación de este diálogo el día de hoy. Agradecer a la ciudadanía que se ha unido tanto en presencia como a través de la transmisión que hemos realizado por las redes sociales. Además, un agradecimiento especial a Muebles Cuenca, quienes han auspiciado con esta linda decoración el día de hoy este espacio. Damos la despedida y agradecemos nuevamente a los candidatos la mejor de las suertes y éxitos en lo que queda de la contienda electoral. Muy bien, esta es una transmisión en vivo y en directo gracias a la conexión que existe entre Radio Amistad, Intercom, La Única TV y Voto con Identidad. Mi nombre es Darwin Topantas Altos. Sean todos ustedes, bueno, nosotros estamos contentos por estar transmitiendo a través de esta interconectividad que existe. Sí, que vaya un representante de Radio Amistad para que haga
la toma de las fotos formalmente con respecto a lo que se ha realizado aquí. Gracias una vez más. Compañera, le damos el pase allá para que anuncie lo que ya habíamos pactado y también poder nosotros hacerle recuento de lo que se está dando aquí en la fase culminativa. Sí, sí. Gracias compañeros. Sí, como habíamos nosotros anunciado, vamos a estar siempre pendientes de de todos los eventos que se realicen en este evento tan cívico, en estas circunstancias tan cívicas de las que se dan en nuestro cantón. Vamos a estar pendientes de todas la elección. Ya anunciamos, vamos a transmitir en vivo y en directo elecciones 2017. Vamos a estar pendientes desde el inicio del sufragio, donde se van a armar las urnas, donde irá el contingente militar, el contingente policial, donde estarán también el resguardo de las autoridades e instituciones de orden y control. Vamos a hacerles, una entrevista vamos a hacerte a ti, Cristian, en este momento. ¿A quién? Bueno, vamos a hacer la despedida ya en este momento. Ya los candidatos ya contestaron lo que realmente quería saber la ciudadanía, diferentes temas. La temática fue muy precisa, muy concisa, y también que ellos puedan desglosar en sí todo el contenido que tienen como propuesta para llegar a la asamblea. Esta alianza se hizo con el fin de que los naranjaleños sepan cuáles son los argumentos con los que debe de llegar un candidato, sobre todo auténticamente de este sector, un candidato que está forjado en los campos, que está forjado en la agricultura, que está forjado en la montaña, que está forjado en la zona rural, que está forjado donde se conoce qué es lo que pasa con el sector del transporte, donde se conocen las penurias que existen cuando un recinto se queda aislado sin puente, donde las carreteras, los caminos vecinales no están disponibles o se encuentran en mala situación. Vamos a hacerles la despedida, sí. Estamos en vivo y en directo todavía seguimos transmitiendo en vivo y en directo para La Única TV. Estamos solamente con el audio ahí. Mi nombre es Darwin Toapanta Saltos y también para Radio Amistad la 97.5. Gracias una vez más por estar pendientes siempre de esta señal. Les damos sí, Marta, a ver si nos ayudas allá por favor con los auspiciantes y ya vamos a terminar esta transmisión, ¿sí?